¿Qué tal, alumnos de la Escuela Superior de Ingeniería, de la maestría en Ingeniería, Mantenimiento y Confiabilidad, de esta materia de mantenimiento basado en riesgo? Bienvenidos. Bueno, en la sesión anterior vimos los alcances que tiene lo que son las inspecciones basadas en el riesgo, en la cual basamos esas normas, la API 580 y API 581, en la cual esas tienen unas metodologías para poder realizar inspecciones puntuales para la evaluación de los riesgos. Entonces, una metodología que se está manejando. En esta sesión, ¿qué veremos? La última sesión de esta materia, vamos a ver lo que es el análisis de riesgos de proceso, aunque ya hemos mencionado anteriormente en otras sesiones sobre los alcances que tienen los análisis de riesgo, y también la parte ahorita que vamos a analizar son los análisis de riesgos de proceso. ¿Cuál es el objetivo? Así sencillamente, en pocas palabras, es conocer el objetivo y alcance de los análisis de riesgo de procesos enfocados al mantenimiento. Es muy importante conocer que en la parte del mantenimiento es un pilar muy importante para lo que es el análisis de riesgo, porque existen equipos críticos y el cual, si no se cuenta con un mantenimiento exhaustivo, pueda ocasionar un problema grave, no solamente para la empresa, sino también en un radio de afectación a una población vulnerable. Bueno, vamos a ver un poco de qué es el análisis de riesgo de proceso. Mucho lo conocemos con el ARP, pues está en sus siglas de análisis de riesgo de procesos. Exclusivamente, cuando hablamos del ARP, hablamos sobre únicamente todo el proceso en una industria, cual sea la que genera un subproducto o producto, y en la cual pues hay una interacción y hay equipos críticos, sin mencionar ninguno, pero es una parte importante que el análisis de riesgos de proceso deben de hacerse en todos los niveles de todos los procesos de todas las industrias. Entonces, el ARP es un estudio metódico para identificar y evaluar los riesgos de un proceso determinado, así como desarrollar acciones para su administración de control. ¿Qué consiste? Primeramente, como lo hemos mencionado en toda la sesión, primeramente es la identificación de peligros y condiciones peligrosas, una revisión de los riesgos de proceso. Hemos mencionado esas metodologías anteriormente. Hace una revisión exhaustivamente sobre los análisis de riesgos de proceso, el desarrollo y administración de recomendaciones, y esas recomendaciones se está realizando buscando la medida preventiva para mitigar el riesgo. Bueno, el análisis de riesgos de proceso se enfoca principalmente en los peligros, ¿sí? Quitando un poco, haciendo un lado lo que es el AST, lo de metodología FI. Estamos hablando de análisis de riesgos de proceso. Entonces, el ARP se va a enfocar primeramente la identificación de los peligros desde la concepción del proyecto hasta la marcha del proyecto. Entonces, toda esta parte, como lo hemos comentado anteriormente, por ejemplo, el procedimiento de administración de cambio de tecnología, requiere de una implementación, ¿sí? Y las tiene, de las metodologías para análisis de riesgo. Pero aquí hay que homologar cuáles son las metodologías que van de acuerdo pues a la actividad, ¿no? Entonces, y esto con el objetivo de establecer los objetos mecánicos para mitigación de riesgos, ¿no? Hasta reducirlo en un nivel razonable. En otras que mencionamos la sesión pasada, pues decimos que es un riesgo tolerable, ¿sí? Que se tolera. Entonces, y esto para el diseño e integrarlos en un programa de mantenimiento, ¿sí?
muy importante, ¿no? Los programas de mantenimiento son un control administrativo en el cual, pues, identificando el peligro, teniendo un programa de mantenimiento, no te va a dar decir, pues esta persona va a tener un accidente, ¿sí? Sino, pues va otro tipo de factores. Pero lo importante del análisis de riesgos de proceso es que se identifique cuáles son los peligros y después la evaluación de los riesgos. Eh, el análisis de riesgos de proceso es muy importante, es imprescindible para el sistema para la administración de seguridad de los procesos, que es el SAPS. Y esto va de acuerdo a cualquier organización, su magnitud, su alcance, y esto va de acuerdo pues al diseño, y lo mencionamos anteriormente, el diseño industrial, la parte de la construcción, cómo se va a construir, la operación, el mantenimiento y el desmantelamiento de las instalaciones que puedan causar pérdida de continuidad operativa de la actividad que se trate y afectaciones al personal, instalaciones, también a lo que es la parte del patrimonio y al medio ambiente. Si vemos en la imagen tenemos eh, un diseño industrial en 3D, podemos ver que la administración de la seguridad de procesos va a servir mucho, no solamente realizarlos, sino en la parte del diseño, en la parte de la construcción, en la operación y mantenimiento. Eh, Entre los ejemplos que vemos a continuación, entre los ejemplos en la industria de proceso se incluye el nivel del líquido de una cámara, el nivel alto puede ocasionar derrames, o sea, tenemos aquí dos ejemplos y dos ejemplos para poder evaluar. Y también, si ustedes ya leyeron lo que es en la parte del libro El que falló, podemos ver muchas condiciones y actos inseguros que se hicieron en la actualidad y pues estamos pagando por esa factura, ¿no? Entonces, aquí de un ejemplo muy claro que dice el nivel del líquido de una cámara, ¿sí? El nivel alto puede ocasionar, ¿qué? Derrames de líquido en los caudales de gas o el desbordamiento de un producto químico o de un líquido, perdón, inflamable. El nivel bajo puede ocasionarse que las bombas funcionen en vacío o un arrastre de gas hacia las cámaras anteriores del proceso. Entonces, como vemos en esta imagen, que posteriormente vamos a ver, y aquí en este punto muy importante que habla sobre las consecuencias que pueden haber en el caso de que no se cuide pues los niveles, que no se cuide toda la parte del proceso. En otros libros se le llama también seguridad funcional, ¿sí? Que son la parte de la metodología y hago mencionar sobre la identificación de peligros. Bueno, en la imagen que vamos a ver posteriormente, pues nos va a dar un panorama de la administración que se tiene en temas de la RP, ¿sí? Y lo vemos a continuación. Aquí vemos algo muy claro, muy sencillo, sobre el proceso que debe de ir, que debe de llegar, ¿sí? En la parte de la elaboración de lo que es el ARP. Y uno es la parte de la planeación. Punto importante. De hecho, en las ISO 45001, la ISO 9001, la ISO 14000, la OSHA 18000, ¿sí? ¿Sí? Siempre trae lo que es en la parte de la planeación, el PCA, ¿sí? Entonces la planeación dice que nuestro cliente define sus necesidades, ¿sí? O sea, yo como segurista, como mantenimiento, el cliente va a definir cuáles son las necesidades para delimitar la frontera del estudio. Las fronteras
de la elaboración, las fronteras también del análisis de riesgo y establece un programa calendarizado al estudio de riesgo. ¿Sí? Entonces es una parte de, como podemos ver con la parte de la administración. En la parte después dice elaboración. Aquí se va a desarrollar metodologías aceptadas por el cliente. Si un cliente me acaba de contratar para revisar lo que es el estudio de riesgo, pues vamos a hacer un protocolo o un itinerario para poder cumplir, ¿sí? Entonces, evaluamos los riesgos y definimos las medidas de mitigación hasta aceptar los riesgos finales del proyecto. La integración de informes y resultados, ¿sí? Aquí se presentan los resultados y se integran toda la información utilizada en el análisis de riesgo. Por ejemplo, aquí tiene un ejemplo sobre el proyecto Pozo. Y esto se estructura las conclusiones y se definen los planes de acciones para reducir las brechas del proyecto, ¿sí? El siguiente punto sería validación y dictamen. ¿Sí? Entonces se somete el análisis de riesgo que se realizó por un grupo multidisciplinario en GAMAIR, el que pues ya se les mandó, o si no lo tienen, por favor, me lo vuelvan a recordar, pero viene en el COMEDI 144 sobre la importancia de los GEMAER, que son un grupo multidisciplinario que van enfrente de las emergencias químicas en las plantas de Coatzacoalcos. ¿Sí? Por ejemplo, en la planta de Coatzacoalcos, pues en la planta de Minatitlán, o otros tipos de plantas en la cual pues se requiere de hacer una validación, ¿sí? Y en esto exige también el cumplimiento de la normatividad. Se documenta los resultados y se continúa con el proceso en instancias gubernamentales. Hay un trámite, por ejemplo, en este caso que hablamos sobre la parte de hidrocarburos, manejamos lo que es la parte de la ASEA. En la parte de la ASEA es un informe de análisis de riesgos de procesos con cumplimientos a los estatutos. Se le notifica el reconocido ante la agencia y el proyecto cumple con iniciar la ejecución del proyecto, ¿no? Y entonces la autorización de perforación es comunicar a la CEA la fecha de inicio del proyecto y dar el cumplimiento al marco regulatorio. Este es un ejemplo muy simple sobre una perforación de pozo, ¿no? También, si podemos nosotros evaluar y podemos nosotros revisar esta norma en la cual en muchas industrias, en muchas empresas que usan, almacenan y en la parte de su proceso hace un cambio o hay una interacción entre la sustancia química, hay una norma oficial mexicana que es la NOM 028 STPS 2002. Esta norma maneja un sistema de administración de trabajo, seguridad de los procesos y equipos críticos que manejan sustancias químicas peligrosas. Todos identificados, todos con su parte de su programa de mantenimiento. O sea, es el cumplimiento que se tiene y pues se ve el tema muy al cumplimiento de sus alcances. Entonces, ¿cuáles son los equipos críticos? Son los equipos críticos, pues que hay un contacto con una sustancia química muy peligrosa, por ejemplo, el amoníaco, el óxido de etileno, algunos hablar de ellos, pero en esta norma 028 lo regula la STPS, que es la seguridad del trabajo y prevención social, perdón. Entonces, cuando llega la inspección y
solicita la carpeta o solicita el cumplimiento sobre la NOM 028, pues hace mención de todo lo que incluye la parte de la norma y ya empieza a realizar el estudio de riesgo. Entonces, como podemos ver, es de suma importancia la parte de la administración de riesgos y esto va aplicado también pues, sobre las metodologías que se tienen que ver de acuerdo a las actividades, en la cual vamos a ver a continuación. ¿Sí? Y estas metodologías que vemos aquí, estas metodologías son recomendables y voy a tomar la parte de los pozos petroleros, un ejemplo, en el cual pues ustedes ya hicieron una, una evaluación de todas las normas aplicables que les hice mención en la parte de la tarea y hicieron la evaluación sobre acerca de cada uno de ellos, ¿sí? Pero podemos ver aquí en esto cuáles son las metodologías que sirven por cada uno de ellos, cuáles son cuantitativas, cuáles son cualitativas y aquellas que son semi-cuantitativas, que ya la mencionamos en las sesiones anteriores, pero hay que recalcar para no podernos olvidarnos. ¿Sí? Las metodologías recomendables para el ARP del diseño de un pozo petrolero, voy a poner un ejemplo, está basada en los requisitos de la CEA. ¿Por qué? Porque el petróleo es un hidrocarburo en la cual des, desunieron o dividieron la parte de la CEA con la normatividad de la Profepa y también de la parte de la Secretaría del Trabajo. Entonces, tenemos algunos métodos analíticos y el tipo de análisis y cuál es el que se debe de utilizar. Tenemos un HACCP, que es una técnica de identificación de todos los peligros significativos apropiados a una actividad a particular, ¿no? Entonces, es el primero método. El PHA es el que les comentaba, el análisis de riesgo de trabajo, ¿sí? El FTA, el análisis de árbol y fallas, ¿sí? Que está en esta abreviación en inglés. El ETA, que es el análisis de árbol de eventos. HACCP, análisis de riesgo y operatividad, la que hemos mencionado anteriormente esta metodología. Eh, y también en lo que es el HACCP, el análisis de operabilidad, el FMA, el análisis de modal de fallos y efectos, el PEM, que es la modelación de efectos físicos, ERA, el análisis de escape, evaluación de rescate, el ENVIT, identificación de impacto ambiental, y el AE, el análisis de árbol de eventos. Entonces, podemos ver esas metodologías, faltan algunas como la metodología del Mosler, la metodología Meseri, sobre otras metodologías, por ejemplo el Boktai, que no aparece aquí, ¿sí? Son metodologías que lo ponen o lo analizan a nivel europeo. Entonces hay una diferencia, ¿no? Entonces, estas son las metodologías, por ejemplo, hicimos en la parte de la tarea, ¿cuáles son las metodologías que puedes utilizar de acuerdo a tu actividad? ¿Sí? Yo no puedo manejar un Buktai, no puedo manejar un método FAI, un HACCP, ¿no? Si no sé todavía cómo vamos a interactuar con los peligros. Y fíjense, aquí me llamó mucho la atención eh, esta infografía sobre, dice, los 10 retos más importantes dentro de las organizaciones con respecto a la administración de riesgo. Es un reto para todas las empresas, más las petroquímicas y las químicas, son las que tienen diariamente pues el contacto por exposición, el tipo de exposición, perdón, sobre
sustancias químicas peligrosas en la cual pues puede tener algún problema de salud. Por ejemplo, en número 1 dice contar con los procedimientos para minimizar los riesgos inherentes a la empresa. Muy importante, ¿sí? Tener un programa en donde conozcamos qué es un riesgo, qué es una administración de riesgo, qué es una gestión de riesgo, qué es una jerarquización de riesgo, ¿sí? Entonces, en esos procedimientos podemos abordar el por qué es importante, ¿sí? La administración de esos riesgos, aplicando los controles necesarios para mitigar el riesgo, ¿sí? Entonces, esa es una parte muy importante de este reto. El segundo es asegurar el cumplimiento de los procedimientos de gestión de riesgos. De hecho, en el cumplimiento hay otras empresas que lo colocan en su política o en la política de seguridad y pues tienen algún apoyo de, por ejemplo, de las personas que lo implementan, pero en este caso los procedimientos es por las gestiones de riesgo. En la parte de la capacitación, muy importante la capacitación, pues sin capacitación, ¿sí? Pues no vamos a tener pues el esquema que es importante del análisis de riesgo, ¿no? Entonces, entrenar constantemente en el tema de identificación y análisis de riesgo. El otro es el fortalecimiento constante para el uso adecuado del equipo personal. Comentamos anteriormente que dentro de los niveles de peligro, pues que sigue todavía liderando pues esa parte, es en la parte de la sustitución, en la parte de la eliminación, y pues sabemos que el menos efectivo pues es el equipo de protección personal. El siguiente punto es fortalecer y sostener el sistema de mantenimiento. Esa es la parte que tenemos que también visualizar y más que nada en esta materia o en esta maestría es fortalecer y sostener los sistemas de mantenimiento por el tema de la confiabilidad, ¿no? Entonces, el mantenimiento a las barreras de protección de riesgo, ¿sí? Es una parte muy importante, es una parte muy importante en el caso de las barreras de mitigación que deben de estar teniendo pues ese respaldo por parte de mantenimiento y evitar sin controles o una barrera, no se puede evitar un riesgo, sino en la aplicación de ellos, ¿no? Establecer un sistema que mejore los comportamientos alineados a la gestión de riesgos, sin duda. Sí, hoy en día todavía luchamos con los conceptos de peligro y riesgo, evaluación de riesgo, la importancia, cuál es el alcance, ¿sí? Entonces, las personas a veces están más preparadas en el tema de emergencias, en el tema de desastres, en el tema cualquiera, ¿sí? Pero en esta parte de establecer comportamiento de alineados a la gestión de riesgo, pues a veces están fuera, ¿no? Entonces, contar con un sistema de análisis de riesgos de procesos, contar con un programa, contar con un instructivo, contar con una administración, capacitar al personal, ¿no? Entonces, por ahí tenemos en esta tabla algunos puntitos que son 7 puntos, que son también metodologías, aunque no se le reconozca como para análisis de riesgo, pero sí sirve para lo que es el sistema basado de comportamiento. Por ejemplo, la disciplina operativa. En el tema de disciplina operativa, pues he tratado de mencionar anteriormente cómo se ha implementado la disciplina operativa, primeramente en Pemex y a otras empresas. También vuelvan a reincidir la capacitación. La observancia de comportamiento, el sistema basado de comportamiento, la confiabilidad, y esto da contar un sistema de investigación de incidentes, como vimos en la torre de arena, pues vimos de identificación de peligros hasta lo que es la investigación de accidentes e incidentes, ¿no?
mantener vigente el sistema de emergencias basado en riesgo inherente al proceso, y en este caso, pues los análisis de riesgos de proceso, investigación de accidentes e incidentes y respuesta ante emergencia. Entonces, como vemos en esta sesión, es muy importante cuando hablamos de ARP, estamos dirigiendo o refiriendo, perdón, a un análisis de riesgo de proceso. ¿Sí? Y cuál se puede implementar este tipo de metodologías que nos sirva a nuestro proceso o en la parte de mi actividad, pues mitigar los riesgos de acuerdo a las barreras que yo, de acuerdo a la evaluación, tengo que implementar. Bueno, entonces este esquema sobre el análisis de riesgos de proceso vamos a manejarlo. Esta es la última semana para estas sesiones. Espero de que, pues, si tienen alguna duda, algún comentario sobre este tema, estaré mandando información sobre lo que es el ARP, lo pueden revisar. Y cualquier duda, comentario, estoy vía WhatsApp al número 961-579-8088. Estaré al pendiente, o si no, mande un mensajito y yo me comunico con ustedes. Pero lo importante es revisar y dar seguimiento a lo que son sus proyectos de finales, y cualquier duda sobre este enlace, sobre esta sesión, estoy para servirle, y estamos a unos días para poder entregar nuestro proyecto, y esperemos que eh, sea de acuerdo al alcance y lo visto en esta sesión, en esta materia. Les agradezco mucho a todos, ¿sí? Nos vemos en la siguiente sesión, y vean también alguna información, ¿sí?, sobre el tema de administración de riesgos y también sobre el ARP. Si no hay más por el momento, me despido y nos vemos en la siguiente sesión. Hasta luego.